del Señor. Y vamos a compartir el tema, hermano, el Cordero de Dios. Amén. El Cordero de Dios. Y vemos, hermano, como Juan el Bautista se estaba refiriendo a Jesucristo como el Cordero de Dios. Donde dice en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Cierto? Y dijo él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante, hermanos, entender quién es el Cordero y para qué era el Cordero. Tenemos que pedir al Señor que nos muestre, porque a veces hablamos que el Cordero de Dios. Amén. Entonces vemos, hermanos, que en el capítulo 1 del versículo 19 nos dice el Señor en su palabra, donde dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarse: ¿tú quién eres? Entonces vemos ahí en el versículo 19 del capítulo 1 de San Juan, cuando mandaron a preguntar a Juan quién era él, ¿cierto? Entonces él venía a decirle, y dice en el versículo 20 que confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Amén. Porque a eso vino Juan el Bautista, no a dar testimonio de él, sino que vino a dar testimonio del Cristo de la gloria. En el versículo 21 dice: y le preguntaron: ¿quién pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Él les aclaró y les dijo: yo no soy el profeta Elías, yo no soy el tal profeta, yo no soy el Cristo. Amén. Entonces eran personas que habían sido enviados por el pueblo, por los fariseos, por los judíos, a preguntar quién era él y quién era el Cristo. La gente estaba preguntando y estaban interesados en saber quién era el Cristo. Amén. El pueblo de Israel tenía una necesidad y sabía, bueno, ¿quién es el Cristo? Y estaban indagando y mandaron a levitas y mandaron a sacerdotes a preguntar quién era Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista fue muy claro y le dijo: yo no soy Elías, yo no soy aquel profeta, yo no soy el Cristo. En el versículo 22 le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Entonces ahí fue que nosotros fuimos enviados porque están interesados el pueblo de Israel saber quién eres tú y quién es el Cristo. Había una necesidad, un interés para salir de la ignorancia. Amén. Pero vemos a Juan el Bautista, que Juan era una persona humilde y que él no se colocaba, sino que él venía a dar testimonio de aquel a que fue enviado. ¿Sabes lo que sí? Entonces ellos le preguntaron: ¿qué dices de ti mismo? Oiga, tan tremendo, cuando alguien se le acerca a usted y dice: ¿usted quién es? ¿Sí o no? La gente, bueno, ¿y usted quién es? Pero ahí vemos la humildad de Juan el Bautista, porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser humildes. Porque hoy en día, si usted le pregunta: ¿usted quién es? No, usted no sabe quién soy yo. ¿Sí o no? Usted no sabe con quién se está metiendo. Y así puede ser uno, hermano, algo que uno no es nada. Y a veces, hermano, como dicen por ahí, somos chicaneros. Y decimos: no, usted no sabe con quién está metiendo. Yo soy un fuerte político y de pronto es un pobre hombre sacado de cualquier parte, ¿sí o no? Y a veces nosotros queremos darnos a la importancia de que somos algo cuando no somos nada. Por eso le preguntamos: ¿y tú quién eres? ¿Cierto? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mire, como quien dice: yo no soy nada. Amén. Porque él no vino a dar testimonio del mismo, él vino a dar testimonio de aquel que fue enviado. Eso es humildad. Amén. Y Juan el Bautista, dice la Biblia, que no hay nadie más grande como Juan el Bautista.
pero que en el reino de los cielos él era el más pequeño. Amén. Entonces digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Mire lo que dice en 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mire qué humildad. ¿Había humildad en él, sí o no? ¿Ustedes somos capaces de hacer eso? De no presentarnos a nosotros mismos, sino darle más importancia a Cristo. Por eso dice la Biblia, que cada uno de nosotros no tengamos más concepto de nosotros más del que debemos tener. Y el Señor por eso quiere que, dice la Biblia, que nosotros debemos tener en alta estima a los demás. Pero tristemente hoy en día sucede lo contrario. Hoy nos ponemos en más alta estima y los hermanos por último. Siempre Dios lo ha colocado a usted y a mí a levantar a mi hermana, a levantar a mi hermano. El importante primero es Dios, y pues mi hermano, mi hermana. Y por último estamos nosotros. Eso es humildad. ¿Sabes lo que sí? Entonces, aquí vemos, hermano, donde Juan le dice en 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Pero en el versículo 27 es muy tremendo, hermano, porque cuando dice ahí, el siguiente día ¿vio quién? Juan a Jesús que venía a él. Entonces nos damos cuenta, hermano, que eso sucedió cuando enviaron a esas personas. Al otro día Jesús se acercó a Juan. ¿Cierto que sí? Después de haberle interrogado a Juan, a preguntarle quién era él, que le dijeron, ¿tú quién eres? Yo no soy nada. Así sencillo, eso quiso decir, yo no soy nada, simplemente soy alguien que Dios usa para hablar de él. Oye, se ha perdido la humildad hoy en día, porque hoy en día ya no muestran a Cristo, sino que los que predican se muestran a ellos mismos. No hay humildad. Y todos hablan de muchas cosas menos de Cristo de la gloria, porque el que predica no se muestra a él, muestra al Cristo, porque Cristo es el que salva. Él es importante. Amén. Ahí donde cuando Dios dice en el siguiente día vio Juan a Jesús. Qué lindo cuando vemos a Jesús. Qué lindo cuando vemos a Jesús. Hoy en día son pocos los que ven a Jesús. Y por eso la gente está, hermano, tan perturbada y no sabe quién creerle. La Biblia dice que nosotros tenemos que ver a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, como Juan el Bautista, cuando lo vio a Juan y venía a él. Juan vio cuando venía Jesús a él. ¿Cuántas veces Jesús puede venir a nosotros y no nos damos cuenta? Y tenemos que ser muy sensibles al Espíritu Santo de Dios para que nos demos cuenta cuando Jesús viene a nuestras vidas. Porque cuánta gente, hermano, Jesús ha venido a la vida de ellos y nos han dado cuenta. Y ahí es donde dice, y dijo, he aquí. ¿Qué dijo ahí? He aquí. Cuando la palabra nos dice aquí, he aquí, nos está queriendo decir, ver y contemplar a alguien. Amén. Ustedes pueden ver, hermanos, cuando hay un programa y van a mostrar a un artista, ¿cierto que sí? Y el que está hablando comienza y llama al que va a salir ahí y lo muestran y le dan esa importancia para que la gente ponga la mirada en aquel que va a salir a hablar algo o a cantar o a hacer un programa, ¿cierto? Entonces aquí vemos Juan el Bautista cuando le está diciendo, he aquí,
Y así lo mismo sucede cuando alguien, hermano, por ejemplo, cuando están en el deporte, en un momento cuando van a presentar dos boxeadores, ¿cierto? Y dicen, he aquí fulano y he aquí perano, y toda la gente es contemplando a cada uno, ¿sí o no? Y uno dice, uy, ese se ve que va a acabar con el otro, ¿sí o no? Pues, uy, ese hombre se ve que tiene fuerza. Uy, no, ese que está allá parece que lo van a acabar rapidito. Toda la gente contemplando esas cosas. Y Juan, ¿cuál era el propósito de Juan? Era que la gente pusiera los ojos en Jesús. Juan, cuando estaba ahí, él no se mostró. Él se quitó, él se hizo a un lado. Y la gente, como Juan era el que estaba bautizando, acuérdense que ahorita cuando leímos, dice que en el día anterior mandaban, del pueblo de Israel mandaban a levitas, mandaban a fariseos, mandaban a sacerdotes a preguntar quién era él. Y la gente estaba admirada y admirada de Juan el Bautista. Pero Juan simplemente dijo, no, yo no soy nadie, yo simplemente soy alguien que viene a hablar de aquel que es el importante. Porque el importante es Cristo. El importante es el Señor. Porque ahí dice, he aquí. Amén. Entonces cuando él dijo, he aquí, toda la gente comenzaron a mirarlo, comenzaron a contemplarlo, comenzaron, hermano, a ver a él, a Jesús. Dice la Biblia, hermano, en Apocalipsis, que allá van a estar todos los 24 ancianos contemplando la gloria de Cristo. Que todos los que tuvieron las coronas van a arrojar las coronas al Cordero de Dios. Amén. Mucha gente estaba ahí contemplando a Juan. Y Juan el mismo dijo, no soy yo. No me contemplen a mí. No me miren a mí. Yo no soy. Mírenlo a él. Él es. Él. Por eso él dice, he aquí. Él lo ven acá. Es él. No soy yo. Él. Y la gente, hermano, quitaron la mirada de Juan y comenzaron a mirar a Jesús. Oye, lo importante, hermano, oye, lo delicado y lo importante que es un predicador, una persona que canta, una persona que Dios lo usa. Esa persona, el deber de esa persona es decir, no soy yo, no me miren a mí. Yo no soy lo importante. Vieron aquí a Jesús, aquí está, es Él, no soy yo. ¿Y cuánta gente se está yendo tras de los hombres? Y el deber de un pastor, de un predicador, de un profeta, de un evangelista, es llevarlos y decirle, he aquí al Cristo de la gloria. Amén. Y eso es lo que la gente hoy en día, tristemente en muchos lugares, están yendo tras de los hombres. Ah, no, es que allí está el tal evangelista porque es el que sana. Voy donde tal profeta porque él es el que me va a decir las cosas. Voy donde tal pastor porque ese pastor es tremendo. El tremendo es Cristo. Tremendo es el Señor. Amén. Entonces vemos, hermano, que Juan lo que quería era que el pueblo tuviera interés sobre él y que comenzaran a admirar a Jesús, que lo admiraran a él, no a Juan, sino a Jesús. Y entonces vemos que toda la gente comenzaron a mirar, a poner la mirada en Jesús y a poner el interés, y había un deseo de conocerlo y anhelarlo. Amén. Ese debe ser el deseo, el anhelo de todo hombre, de toda mujer, es conocer quién es el Cristo. ¿Se acuerdan que llegaron esa gente? Bueno, ¿quién es el Cristo? Ellos no sabían quién era el Cristo. Ellos estaban queriendo saber quién era Él. Y ahí donde cuando dice, he aquí el Cordero, ¿de quién? El Cordero de Dios. El pueblo de Israel necesitaba un Cordero. Amén. El pueblo de Israel necesitaba un Cordero, porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y se necesitaba un Cordero en aquellos tiempos para que el pueblo de Israel fuera redimido a través de un Cordero. Vamos un momento al libro de Éxodo capítulo 12.
Por eso era que el pueblo de Israel mandó a los sacerdotes, mandó a los levitas, a los fariseos a preguntar quién era el Cristo. Amén. Porque el Cristo vino acá y vino a representarse en símbolo del Cordero. Santo es el nombre del Señor. En Éxodo capítulo 12, gloria a Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 3 en adelante, dice la bendita palabra del Señor: hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno, ¿qué? Un cordero, ¿sí o no? Cada uno, un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El 4 dice: más, si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre ¿qué? Sobre el cordero. Entonces, ¿qué nos dice la bendita palabra del Señor? Era que si la familia era muy pequeña, entonces llamar a los vecinos: venga, aquí todavía hay un cordero para todos. ¿Sabe qué es lo que el Señor nos habla? De tener comunión. Amén. De esa comunión. Porque era la familia, pero el Señor quiere que todas las familias estén unidas. ¿Unidas en qué? En el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Cristo. El Cristo de la gloria. Entonces, dice la Biblia que si el Cordero era muy grande y la familia era muy pequeña, entonces llamar a los vecinos. Es como ustedes estar en la casa y bueno, aquí hay mucha comida. ¿Qué tal si llamamos al vecino fulano para que nos ayude a comer este postre? ¿Cierto? Entonces vemos aquí que Dios nos está hablando que ese Cordero, porque es que Dios piensa en todo, hermanos, que no haya desperdicio nada, y según lo que haya de comida, entonces llame ahí a los vecinos para que comieran juntamente con ellos del Cordero. Entonces en el 5 dice: el animal será sin ¿qué? Sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo, ¿de quién? De Israel, entre las 2 tardes. Oye, tan tremendo. Entonces vemos que Jesucristo fue inmolado, ¿sí o no? El Cordero fue inmolado. Y aquí vemos, hermano, por eso en la Biblia, que en el antiguo pacto era la sombra de lo que iba a acontecer. Y aquí vemos que todo lo que está aquí era debido a lo que iba a presentarse más adelante, del Cordero que iba a ser inmolado, y ese era Jesucristo. Por eso cuando Jesús estaba llegando donde Juan, le dijo a todos los que estaban allá reunidos: helo aquí, mire, ese es el que va a ser inmolado. Tremendo, ¿sí o no? Es como usted pasar allí y saludar a un amigo y decirle al amigo: mira, aquí vino fulano el que va a dar la vida por ustedes. ¿Usted qué haría? ¿Ah? ¿Se asustaría? Pues yo voy a dar la vida por ellos. Pero ya había un plan, y Jesucristo sabía que venía a morir por la humanidad. Amén. Entonces, hermanos, dice ahí en el versículo 7: y tomaron de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de ¿qué? De comer. Mire, eso es señal de protección. Por eso, hermano, dice la Biblia que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y toda ¿qué? Tu casa. Eso es una promesa. Cuando usted está cubierto con la sangre de Jesucristo, tu cuerpo, que es la casa del Señor, Dios lo va a guardar a usted, y por misericordia va a guardar a tu familia. Amén. A mí me decía un joven estos días, se me acercó y me dijo: ¿cierto que usted es pastor? Y le dije: sí, para la gloria del Señor. Pastor, lo que pasa es que en mi casa, allá vienen los espíritus y los demonios y no me dejan dormir. Eso mueven las puertas, apagan los focos, hacen ruido. Y yo voy a una iglesia cristiana. Decía: ah, bueno, gloria a Dios.
pero todavía tengo vicio, fumo, tiro droga. Y le dije, hijo, le voy a decir una cosa, usted debe cerrar la puerta al diablo. Si usted no cierra la puerta al diablo, el diablo va a seguir todos los días yendo a tu casa a atormentarte, a lo que sea. Si usted no cierra la puerta, esa puerta es Cristo. Amén. Yo le decía a ese joven, yo enseño el ejemplo del televisor, y yo le enseño, pero no le obligo a nadie. El que quiera ver televisión, vea, porque tiene libertad de verlo. Pero el televisor es un arma tan terrible que muchas veces en el televisor salen y dan transmisiones de tanta maldad que salen espíritus de las mismas pantallas y comienzan a entrar en la casa a poseerlas. Gente, hermano, que pone a ver películas de violencia, de pornografía, de tanta inmundicia, y salen espíritus de las mismas pantallas a tomar el control de esa casa. Yo digo, hermano, yo no impongo a nadie que no vea televisión. Usted si quiere verlo, ¿sí o no? Porque usted tiene la libertad, usted puede hacer lo que sea, ¿sí o no? Pero yo tengo que ver, yo velo por mi alma. Amén. Yo velo por mi alma y tengo que decirle al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. A su nombre. No estoy diciendo, hermano, que la televisión de todo es malo, que no se puede ver. Si tú vas a ver televisión, ten mucho cuidado lo que estás viendo. Amén. Para que el enemigo no te engañe, porque el televisor, hermano, tristemente es una fuente de engaño. Y tenemos que poner mucho cuidado a lo que vemos. Amén. A su nombre sea la gloria. No, nunca piense, hermano, porque Dios me llama a enseñar, mas no a obligar. Yo no puedo obligarle a usted, hermano, y que coja tu televisor y lo botes. No, usted puede hacer lo que tú quieres porque tú tienes libre albedrío. Pero Dios me llama a mí, hermano, para enseñar. Amén. Para que diga, el pastor es legalista. Porque el legalista es una persona que enseña una cosa y la quiere imponer y quiere obligar a la gente que lo haga. No, hermano, usted tiene libertad. Dios te ha dado libertad, le ha dado libre albedrío, que usted puede hacer lo que tú quieras. Pero Dios sí me enseña a mí y me llama para que lo enseñe. Para que lo enseñe, amén. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Entonces le dije, hijo, si usted tiene que morir a tu vida, cerrar puertas, todo aquello que le está dando de entrada a Satanás, a tu casa, porque él me dice, ya se prenden bombillos, me tiran la puerta, ruidos por todos lados. Sí, digo, pero es que usted tiene que morir a muchas cosas. Pablo decía, cada día muero. Cada día tenemos que morir a ciertos deseos. Cada uno de nosotros tenemos que morir. Por eso la Biblia dice, hermano, comprobando lo que es agradable delante de Dios. Cada uno de nosotros debemos comprobar qué le agrada y qué le desagrada a Dios. Cuando tú y yo buscamos y escudriñamos las Escrituras y digo, Señor, ¿qué te agrada a ti? A Dios le va a agradar. Agradar es que ponerlo contento. Pero si tú y yo, hermano, escudriñamos las Escrituras, pero no hacemos caso, igual no estamos haciendo nada. Estamos desagradando a Dios, porque Dios no quiere solamente sacrificios, Él quiere su obediencia. Amén. Y en la obediencia hay bendición. ¿Cuánto cree que en la obediencia hay bendición? Dios no es dictador. Dios es un Dios de amor y que nos enseña y nos da la palabra de Dios como consejo para que nosotros aprendamos de Él. ¿Qué le agrada y qué no le desagrada? A su nombre sea la gloria. Entonces, en el versículo 8 dice, y aquella noche comerán de la carne asada al fuego, y panes sin levadura, como hierba amargas lo comerás. Y me llama la atención porque en el versículo 8 cuando dice, y aquella noche comerán la carne asada, ¿cómo? Al fuego. ¿Sí o no? ¿Y panes, cómo deben ser los panes? Sin levadura. Cuando nos habla aquí de los panes sin levadura, quiere decir sin apariencias. La levadura es causa de misma maldad. El Señor dice que nosotros cuando lleguemos a Cristo hay una nueva creación y que nosotros debe salir toda levadura, porque levadura es malicia, quiere decir corrupción, quiere decir hipocresía, quiere decir apariencia. Usted y yo todos los días tenemos que pedir al Señor que la sangre del Cordero nos vaya limpiando toda esa levadura que hay en nosotros. Esto es un caminar en Cristo, hermano. Esto es un caminar. ¿Sabe que lo que el Señor quiere por eso precisamente de usted y de mí, de todos, hermano? Que seamos sinceros delante de Dios.
y que cada momento nos acerquemos a la presencia de Dios y seamos sinceros con Él. Digamos, Señor, tú conoces mi vida, tú sabes quién soy yo. Nadie, yo no te puedo engañar, Señor. Tengo estas debilidades, estas faltas, estas cosas, Señor. Pero yo sé que toda la obra que empezaste en mí, la vas a llevar a cabo. ¿Cierto? Es que lo más tremendo, hermano, es que delante de Dios estamos desnudos. Delante de Dios, Dios lo conoce todo. Tengo que pedirle al Señor. ¿Saben qué es lo que yo le pido al Señor? Misericordia. Yo le pido al Señor misericordia. ¿Por qué? Porque estoy en una naturaleza corrupta y que mi peor enemigo es mi propia carne, que estoy peleando y combatiendo contra ella misma, y que todos los días tengo que llevarla y hacerla morir, mis pasiones, mis deseos, vivir para el Señor y morir a mi carne. Entonces nos habla también aquí, con hierba amarga lo comerán, ¿sí o no? Oiga, es muy tremendo, hermano, que a usted le sirvan un platado de carne bien sabroso, uy, qué asado tan rico, ¿sí o no? Y usted que de pronto le sirvan ahí unas hierbas amargas. Y ¿cómo es posible? Voy a comer una carne bien rica y voy a comer, de igual modo, hierba amarga. ¿Usted lo haría? ¿Sabe que eso fue un mandato en aquellos tiempos? Era para hacerle memoria de que ellos habían salido de Egipto y la amargura de la esclavitud en la que ellos habían encontrado. Amén. Y que a pesar de ese cordero tierno, rico, que estaba bien sabroso, porque era un cordero sin defecto, sin mancha, un cordero limpio, puro. Amén. Y tenía que ser con hierbas amargas. Entonces usted, oiga, pero tan rico este cordero, sin defecto, un corderito bien tierno, bien rico, bien delicioso, y me van a servir hierbas amargas. Dios, hermano, piensa en todo. Amén. Donde nos da a entender que solamente tenemos delicias en Jesucristo. Solamente en Cristo, cuando nosotros saboreamos el cordero inmolado, Jesucristo, eso es la delicia de cada uno de nosotros. No sé, hermanos, pero a mí me ha pasado, cuando yo estoy escudriñando la palabra del Señor, mi alma se deleita. Amén, mi alma se deleita, porque la palabra del Señor trae delicias al alma. Es un refrigerio, es un gozo, es un deleite, trae paz, trae gozo, trae fortaleza, trae victoria, trae promesas tan lindas. Y entonces uno se deleita en esa palabra, porque Jesucristo es el pan de vida eterna. Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es la palabra viva. En Él nos deleitamos. Y entonces cuando nos habla con las hierbas amargas lo comerán, le estaba diciendo al pueblo de Israel, es necesario que ustedes se coman esa carne, pero también que se coman esa hierba, para que se acuerden lo amargo que tuviste que pasar en Egipto. Porque tristemente nosotros, hermanos, nos olvidamos del pasado, nos olvidamos que el Señor nos sacó de ese Egipto, de ese mundo, y a veces nos estamos deleitando, comiendo de esta palabra de vida eterna, y a veces nuestra carne mala y corrupta quiere también irse y deleitarse en el mundo. ¿Sí o no? Es que nuestra carne es muy mala. Quiere estar con Jesús, pero también quiere estar con el mundo. Quiere, hermano, vivir una vida mundana, con música mundana, con programas mundanos, con cosas mundanas. No, nosotros somos peregrinos en Cristo. Y mire lo que dice en el versículo 9: ninguna cosa comeráis de él cruda, ni cocida en agua, sino que asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Ustedes se pueden acordar que el Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado, en la tarde fue mismo descendido de la cruz, porque era prohibido dejar ese cuerpo hasta el otro día. Por eso nos habla ahí de la bendita palabra del Señor, que la palabra de Dios es preciosa, todo lo muestra, desde el antiguo hasta el nuevo, porque Dios es Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios es un Dios de orden. Amén. El versículo 11 dice: y lo comeréis así, ceñido como vuestro lomo. ¿Qué dice la Biblia en Efesios capítulo 6, de 10 en adelante? Que ¿cómo deben ser nuestras vestiduras? Dice, cierto, calzados nuestros lomos. Amén. Ceñido vuestros lomos. También dice vuestro calzado. Amén. Amén. Vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis
¿Cómo? Apresuradamente. ¿Es la Pascua de quién? De Jehová. Eso es lo que quiere decir el Cordero de Dios. En el Nuevo Testamento, por eso Juan cuando vio, dijo, ese es el Cordero, esa es la Pascua. Esa es la Pascua, le estaba diciendo al pueblo de Israel. Amén. Y por eso cuando ustedes se coman eso, salgan, coman y salgan de ahí. Marchen hacia adelante. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, como Cordero él fue ofrecido en el Éxodo capítulo 29. En Éxodo capítulo 29, mis hermanos, versículos 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Oiga, tan tremendo lo que dice aquí. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año, cada día continuamente. El 39 dice, ofrecerás uno de los corderos, ¿por dónde? Por la mañana, ¿sí o no? Y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de ¿qué? De la tarde. Y le decían, todos los días, por la mañana que se reúnan y por la tarde que reúnan, van a tener un cordero. Por la mañana lo sacrifican y por la tarde también. Todas las veces que se reúnan van a hacer eso. Por lo dice la carta de Corintios, dice, y todas las veces que se reúnan, tomar el cuerpo, tomar el símbolo del pan y el vino, que es símbolo de la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, del cuerpo y la sangre que fue derramada en ese madero. Todas las veces que se reúnen, nosotros hacemos memoria de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque es que a nosotros lo que hace que usted y yo nos reunamos aquí no es para ver al pastor, no es para ver a la hermanita o al hermanito, a fulano, a perano, no, es para ver a Jesús, es para contemplar a Jesús, es para entender para qué vino Jesús, es para que tú y yo valoremos el sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. En muchos lugares, hermanos, la gente se reúne, pero no para hacer memoria de esto, no para valorar el sacrificio que Jesucristo hizo en usted y en mí. Por eso la gente es tan ingrata hoy en día y se reúnen simplemente para pedirle al Señor, no para darle gracias. Amén. Nos reunimos para decir, Señor, gracias, porque por tu muerte, por tu resurrección, por tu sacrificio ahí en esa cruz, somos salvos. Somos salvos, mis hermanos. Y cuando tú y yo valoramos eso, hermano, venga lo que venga, sea que tengamos salud, sea que tengamos cosas materiales, sea que tengamos o no tengamos, hermano, somos de Jesús. Somos de Cristo. Porque es que lo más importante es saber, hermano, saber que tú ibas para el infierno y también yo. Y que Dios se proveyó de un cordero, que era necesario que ese cordero viniera a este mundo por usted y por mí. Porque si no, usted y yo estuviéramos perdidos. A su nombre sea la gloria. Santo es el nombre del Señor. Entonces ahí vemos como un cordero fue ofrecido en el antiguo pacto. Y hoy en día, hermano, por eso es que cuando nos reunimos ofrecemos en la Santa Cena el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Amén. No como la iglesia tradicional, de la iglesia católica, tristemente, hermano, de esa apostasía y de esa blasfemia que hacen en contra del Señor Jesucristo. Porque en el momento cuando ellos van a celebrar supuestamente la Santa Cena del Señor, ellos levantan un símbolo y es un sol, y cuando levantan ese sol hacen sonar una campana y la gente llega y se postra. Y ellos dicen, es aquí el Cordero de Dios, y ellos se están postrando ante un sol, ante un ídolo, ante un Dios. Es un Dios pagano. Y la gente cree que se está postrando ante el Cordero de Dios. Y no se están postrando ante el Cordero de Dios porque el cura llega y se dobla, se postra y levanta un sol. Muestra supuestamente una hostia. Y en esa hostia, allá afuera, muestra el símbolo de un sol. Del Dios sol, del Dios pagano que la gente se postraba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y hoy en día la religión tradicional eso mismo está haciendo, poniendo a la iglesia, a todos los que tienen la religión católica, postrarse ante el Dios Sol. Y ellos piensan que se están postrando ante el Cordero de Dios,
Porque ellos levantan una hostia con el símbolo de un sol y la gente llega y se postra y él dice, este es el Cordero de Dios. Es una mentira del diablo. Mira cómo el diablo ha engañado a la humanidad y la gente se postra ante el sol, ante el Dios sol. A su nombre sea la gloria. Y nosotros nos postramos es ante Jesucristo. Amén. Ante Jesucristo, ante el Cordero de Dios. Alabado. Y sabe que lo más tremendo de todo, que ellos, por eso cada vez que ellos se reúnen, la Iglesia Católica, cuando ellos hacen su misa, en el momento cuando van ellos a repartir el pan, porque solamente reparten el pan y no el vino, solamente, entonces ellos comienzan y siempre dicen, he aquí el Cordero, yo digo, he aquí el Cordero, y levantan el sol, el que quita el pecado. Entonces cada que ellos están reuniendo, están crucificando a Jesucristo. Cada momento que ellos se están reuniendo, están matando a Jesucristo y están negando lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia dice que Jesucristo se crucificó solamente una vez y ya no más. Nosotros lo que hacemos aquí solamente es que nosotros venimos a hacer memoria de lo que Jesucristo hizo por usted y por mí, pero ya nosotros no necesitamos decir, este es el Cordero, y mostrando un ídolo en el cual no tiene forma ni de Cordero, ni de Dios, sino de un sol. A su nombre sea la gloria. Oiga, Dios es tan bueno, hermano, del Señor, de lo sacó uno. Porque nosotros lo hacíamos todas las cosas por ignorancia. Cuánta paciencia y cuánta misericordia el Señor tuvo con usted y conmigo. Y Dios nos sacó de ese lugar. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Vamos a Levítico capítulo 4. Bendito es el nombre del Señor. Bendito Jesús. Levítico capítulo 4, versículo 35. Y aquí vemos, hermanos, mis hermanos, donde nos habla de cómo se sacrificaba el cordero. Amén. Y de aquí, vamos a leer el versículo 34. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre la expiación y lo pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie ¿de qué? Del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación, oiga lo que dice, y le hará el sacerdote expiación ¿de qué? De su pecado. Amén. De su pecado que habrá cometido y será que perdonado. Entonces en aquellos tiempos cogían, cuando se reunían, cogían al cordero y lo sacrificaban por la expiación del pecado de esa persona. La persona llevaba el cordero y para esa persona no ser muerta, llevaba el cordero y mataban al cordero para que no fuera matado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y entonces Dios en el antiguo pacto tenía todo ese plan para estos últimos tiempos. Y cómo Dios se muestra la misericordia, la bondad, la fidelidad, de cómo en aquellos tiempos, hermano, ellos tenían que llevar esos animales para ellos no ser sacrificados, sino sacrificar el animal. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Por eso, hermano, ellos llevaban ese cordero porque cada uno llevaba su pecado. Amén. La Biblia dice que cada uno llevará ¿qué? Su pecado. Entonces el papá llevaba su cordero, la mamá llevaba su cordero, cada uno llevaba su animal. Por eso dice que la salvación es individual. Amén. La salvación es individual. Si mi papá no quiere, yo sí quiero. Si mi mamá no quiere, yo sí quiero. Si mis hijos no quieren, yo sí quiero. Es verdad que hay una promesa: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces es una promesa que cuando viene luz a mi vida, la palabra es luz para yo transmitirle a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, a mis hijos, la palabra que solamente puede traer luz. Pero ¿cómo puede traer luz yo a mi familia si no doy testimonio de esa luz? Amén. ¿Verdad que Juan el Bautista que dijo? Que él daba testimonio de la luz, ¿sí o no? Y que él no era la luz, él daba testimonio de la luz, ¿cierto?
Entonces usted y yo somos hombres y mujeres que tenemos padres, que tenemos madres, que tenemos familias, que tenemos hermanos, que tenemos hijos, y llevamos esta palabra para darles luz y salgan de esas tinieblas. Por eso la Biblia dice que los que andan en tinieblas chocan con el pecado, porque no hay luz en ellos. Pero si tú y yo tenemos luz, le damos luz a los que están ciegos. Jesús decía, cuando dos son ciegos y los dos están dando juntos, los dos pueden caer al mismo hueco, ¿sí o no? ¿Cómo puede guiar un ciego a otro? Los dos mismos. Si hay, en esta autopista alguien va a pasar al otro lado y es ciego, y el otro ciego le dice, venga, yo te ayudo a pasar, ¿qué pasa? Imagínense. Tiene que ser una persona que esté viendo. Uy, espera un momento, que allá viene un carro y ese es un borrador, ¿sí o no? Porque necesita ver, y los que están ciegos no pueden ver, porque no le ha resplandecido la luz de Cristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Y vemos, hermano, cómo Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, de cómo Cristo fue el sustituto y expió todo el pecado de toda la humanidad. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué significa para Juan Cristo como Cordero? Cuando Jesucristo, por eso Juan le dijo que este era el Cordero, era la Pascua, era dándole a entender al pueblo de Israel, ese era el que iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Esa era el verdadero Cordero, la verdadera Pascua. Y usted y yo por eso celebramos esta Pascua, este Cordero, que lo sacó usted de Egipto, a usted y a mí. ¿Es verdad o no es verdad? Estamos en Egipto y a veces estamos comiendo de ese cordero, y a veces el Señor permite que nosotros comamos de esas hierbas amargas para acordarnos de ese mundo. Entonces a veces nos estamos deleitando con el cordero, y a veces la carne quiere irse para el mundo, y bueno, lo voy a probar a que coma hierba amarga. Ay, Señor, no, yo no quiero volver a ese mundo, ¿verdad? Que yo padecía, sufría, ya ahí mismo volvemos al cordero. Amén. A su nombre sea la gloria. Cristo es nuestro sustituto, el Cordero, ¿cierto? ¿Qué es un sustituto? Es una persona que está tomando el lugar de uno, y era necesario que viniera alguien y tomara el lugar que le correspondía a usted y a mí, porque si no viene alguien a tomar tu lugar y mi lugar, Dios mío, ¿qué sería nosotros, hermano? Yo creo, hermano, que si nos damos cuenta, vea, allá afuera lo están esperando a usted o a mí para crucificar, ¿usted qué haría? Saldría. Si usted sabe que afuera le está esperando una cruz literal y que te van a crucificar. Aunque vemos, hermanos, por ejemplo, en el Oriente, muchos en este momento dicen, yo soy cristiano, y por decir que es cristiano, llegan y lo crucifican de veras. Cogen a niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, hermano, y los clavan en la cruz por decir que es cristiano. Oye, y no niegan, dicen soy cristiano, y así se hacen crucificar. ¿Ustedes y yo seríamos capaces de eso, hermanos? ¿Ah? Saber que ahí están cogiendo gente para crucificar solamente por decir que es cristiano. ¿Usted lo haría? ¿O yo lo haría? Que el Señor nos ayude para el momento de una prueba, ¿sí o no? Porque dice la Biblia, hermano, que vamos a ser probados en todo. En Génesis capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto, ¿en lugar de quién? Mire, ahí donde nos habla y nos muestra de Dios, un Dios proveedor. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios proveedor? Yo quisiera ver las manos levantadas del que tiene el Dios proveedor.
Y a veces nos angustiamos, hermanos, porque hoy mi hijo no es salvo, o mi hija no es salva, ven, mi papá no es salvo. No te preocupes, ya Dios nos dio un proveedor, el Cordero. El Cordero, hermano. ¿Sabe cuál es el deber suyo y el deber mío? Servirle al Señor con amor, con libertad, creyendo que Él nos proveyó ya un Salvador. ¿Cuánta gente le sirve al Señor con miedo, con temores? Y no hay libertad de ellos. Amén. Dios es nuestro proveedor. Y Él llamando a alguien a tomar tu lugar y mi lugar. Y no solo tu lugar y mi lugar, sino el de nuestros hijos. Abraham tenía ¿qué? Un hijo. Y le iba a arrancar la cabeza, ¿sí o no? Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas tanto. Quería Dios arrancar a Abraham el corazón de su hijo, porque tenía más inclinación a su hijo que a Dios. Cuando Dios le había prometido a Abraham un hijo, Dios le había dicho que se lo iba a dar y se lo dio. ¿Se lo dio o no se lo dio? Se lo prometió, y a pesar de que Abraham ya tenía más de 75 años, y después llegó a los 100 años cuando recibió la promesa. Y dice la Biblia que él se sostenía, que él todos los días él se deleitaba en el Señor y se fortalecía dándole gloria a Dios. Y que a pesar de que veía a su esposa ya bien viejita y sin ganas de nada, solamente posiblemente, no, lo único que tengo ganas de echarme a dormir. ¿Sí o no? Porque no había fuerza, dígame, un viejito ya de 100 años. ¿Ah? Le da duro hasta espantar las moscas. ¿Cierto? Y ver la condición de que estaba su esposa, mucho más. Uy, Dios mío, mi esposa es bien viejita, dame un hijo, Señor, Dios mío. Pero le dije, Señor, gloria a tu nombre, Señor, yo creo esa promesa, yo creo que va a ser así, yo creo que tú me das un hijo. Amén. Entonces, él no se debilitó en fe, sino que se fortaleció todos los días dándole gloria a Dios. Así por eso mi hermano, cuando Dios le ha prometido a usted que tu familia, que tus hijos, que tus amigos, cualquiera que sea, Dios te lo ha prometido para darle salvación. Dele gloria a Dios todos los días. Agárrese esa promesa. Dios ya tuvo un sustituto. Dios mandó un sustituto a alguien. Jesucristo, el Cordero. Porque vemos, hermano, que cuando Abraham dice ahí, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí, ¿a dónde? A sus espaldas, ¿sí o no? ¿Dónde estaba el Cordero? A las espaldas de Abraham, ¿sí o no? Pero él tenía esa fe. Él creyó a Dios. Y a pesar de que fue a las espaldas, Dios ya le tenía ahí el Cordero atrás. Ahí cuando le dice, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. La gente que no tiene a Dios dice, uy, qué suerte, me encontré un carnero. Suerte no existe. Queremos la provisión de Dios. Que cuando tú y yo andamos en fe, ¿y en qué? Y en obediencia. Hay dos cositas de un cristiano y una cristiana: fe y obediencia. Si tú tienes fe, dices, uy, yo tengo tanta fe, pero demuéstrame por tu fe la obediencia, porque la fe va a acompañar con obediencia. Amén. Santiago dice, yo te voy a mostrar mi fe en mis obras. Amén. Porque hay gente que dice, yo tengo tanta fe, y Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿Cómo es que no obedecen? Son rebeldes, no se someten a Dios, no se someten a la palabra. Amén. Y tú y yo tenemos que someternos a lo que dice el Señor en su palabra. Hay gente que dice, que el pastor no es nada. Simplemente es un hombre tal como es usted y como soy yo, que usted y a mí nos toca someternos a esta palabra, a todos. Porque dice la Biblia que llegará el momento que todos nos vamos a colocar delante de Dios y vamos a dar cuenta a Dios de esta palabra. Todos. Yo simplemente soy, como dijo Juan, esa boca, esa voz que habla en el desierto. Esa voz. Hay una voz y yo simplemente abro mi boca y digo lo que dice aquí la palabra. Pero tanto usted como yo tenemos que dar cuenta a Dios. Amén. Sí, amén. Cristo les ama.
Y lo demostró en esa cruz. A su nombre sea la gloria. Entonces vemos cómo Dios se proveyó de ese cordero. Porque el Señor estaba probando la fe de Abraham. Le dijo Dios que le entregara a su hijo, ¿sí o no? ¿Se lo entregó o no se lo entregó? Oye, tremenda esa fe, ¿sí o no? Dice la Biblia que nosotros tenemos que tener la fe de Abraham. Amén. Porque Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Y nosotros debemos, hermanos, cada día no menguar, sino aumentar esa fe. Y que esa fe cada día, dice la Biblia, que aumente como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día aclarezca. La fe de nosotros no debe menguar, cada día debe aumentar más. Pero lo más tremendo de todo, para que la fe suya y la fe mía aumente cada día más, cada día viene más la prueba. De alguna otra manera Dios nos va a probar con nuestros hijos, con nuestros padres, con el trabajo. No sé, hermano, qué Dios va a tocar y va a obrar en tu vida para obrar tu fe y mi fe. Pero es verdad, porque es muy fácil decir. Cuando usted le dice a la gente, ¿usted cree en Dios? La gente del mundo dice, sí, claro, yo creo en Dios, ¿sí o no? Y yo, una cosa, usted le cree a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y eso hoy en día sucede en muchos cristianos. Muchos cristianos hoy en día, yo creo en Dios. Y cuando Dios le pide algo a usted o a mí, Señor mío, no prueba, vamos a decir verdad, que me cree. Y para yo decir que yo creo en Dios y que le creo, es cuando va a acompañar esa fe con la obediencia. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. En Isaías 53, bendito es el nombre del Señor. Aquí en Isaías 53, versículo 6, nos muestra la expiación. Cómo era necesario que tenía que haber expiación por nuestros pecados, por nuestras maldades. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En él. ¿En cuál en él? En Jesucristo. ¿Sabe lo que sí? En él. El pecado de todos nosotros. ¿Sabe lo que sí? El pecado de todos y cada uno de nosotros. Él llevó nuestro pecado, llevó nuestras maldades. Por eso es necesario que hubiera expiación, que hubiera alguien que se inmolara, que se crucificara. Porque yo puedo decir, yo tomo el lugar de mi hermano o de mi hermano para hacer algo, pero decir, yo dar la vida por esa persona, ahí sí son una cosa más diferente, ¿sí o no? Usted le puede decir a una, ve amigo, yo te amo mucho y te voy a ayudar en este trabajo, pero decirle, voy a dar mi vida por usted, es algo más diferente. Porque usted puede decir, yo te voy a ayudar un ratico, pero no toda la noche, ¿sí o no? Entonces el Señor Jesucristo vino ¿qué? A expiar, a llevar nuestros pecados, a llevar nuestras maldades. ¿Cuántos pecados había en usted? ¿Usted los ha contado? Hermano, yo no los puedo contar porque los cuento no termino nunca. ¿Sí o no? Porque nuestra naturaleza está llena de maldad, de corrupción, de pecado. Pero Él tomó tu lugar, tomó tus pecados y tomó mis pecados. Cuán grande es el amor de Cristo, cuán grande es el amor del Señor. Por eso, hermano, nosotros tenemos cada día ser muy agradecidos de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, perdidos en el alcohol, emborrachamos? Que el licor, el emborracharse es pecado delante de Dios. Que si uno se muere borracho se va a los mismos infiernos. Si Él tomó ese pecado que había en usted y en mí, y por eso, Dios mío, ya no siento deseo de tomar, ya no siento deseo de emborracharme, porque Él tomó ese pecado, se llevó ese pecado, se llevó esa maldad.
A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Todos nosotros nos descarremos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Eso lo dice en Primera de Pedro capítulo 2. Vamos un momentico, Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Vuelve y dice la bendita palabra del Señor: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto ¿a dónde? Al pastor y obispo de qué. ¿Tu alma de qué? ¿Tu alma de qué? Nosotros estamos, hermanos, descarriados, ¿cierto? Perdidos, como ovejas que no tenemos pastor. Cuando nosotros estamos perdidos en ese mundo de tinieblas, cuando el pastor de pastores, el obispo, Jesucristo, lo vio a usted y vio a mí, te cogió y me cogió a mí y nos llamó a su redil, ¿cierto? Porque estamos, hermanos, descarriados, y ahora por eso venimos a su casa para que Él nos hable, para que Él nos ministre, para que Él nos consuele, para que nos vivifique, para que Él nos limpie con su sangre, para que Él nos dé fuerzas, para que Él nos dé gozo, para que Él nos dé paz, para que nos dé vida. Cristo, Él por eso quiere que nosotros, como pueblo amado del Señor, como ovejas que estamos descarriadas, venimos a Él, a Jesucristo, a su palabra, a que Él nos consuele, a que Él nos ayude. A su nombre sea la gloria. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Y por eso le decimos: Señor, tú eres mío, Señor, y yo soy tuyo. Mi alma es tuya, Señor. Tú me compraste a precio de sangre. Tú me libraste de condenación. Santo es el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Y vemos, hermanos, vamos una vez más ahí a San Juan capítulo 1. Otra vez volvemos a San Juan capítulo 1, donde estamos ahora, mis hermanos. Cuando nos habla que entonces, he aquí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Entonces, dice ahí, ¿el Cordero de quién? El Cordero de Dios. Entonces vemos que aquí habla que aquí hay un Cordero, ¿cierto que sí? Y cuando Juan muestra a Jesús y le dice, he aquí, pone al pueblo a que lo contemplen, a que lo miren, a que lo enaltezcan, a que se postren ante el Cordero. Entonces le dice, he aquí el Cordero, le muestra que Él es el Cordero que vino ¿a qué? A llevarse el pecado de la humanidad. Pero también comienza y dice, de Dios. ¿Sí o no? Porque no solamente está ahí, los mandó el pueblo a que lo contemplara, sino también para decirle que lo contemplen y Él es el Cordero. Y los lleva al Antiguo Testamento para mostrarle que Él era el Cordero. Y que ya solamente no le está diciendo que era el Cordero, sino que también le está diciendo de Dios. Y cuando se dice de Dios, está queriendo decir que era una propiedad de ¿quién? De Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces Juan le está diciendo, he aquí, este es el Cordero, pero no cuál es el Cordero. Este Cordero le pertenece a alguien muy importante. Este Cordero es de Dios. Es de Dios, no era cualquiera. A su nombre. Mire, cada palabra trae tanta importancia. Porque podían haber dicho Juan, este es el Cordero que quita el pecado ya. Pero cuando le dice Juan al pueblo que es de Dios, la gente más iba a mirar, ¿cómo es posible? O sea que este fue enviado por el mismo Dios. Más lo iban a mirar. La gente más iba a impactar. Tremendo, hermanos. Cuando le dice que era el Cordero de Dios.
Y no solamente cuando le dice que era el Cordero de Dios, bendito es el nombre del Señor, sino cuando le dice que era el que quita el pecado del mundo. Entonces vemos, hermano, que cuando nos habla de ahí, de Dios, nos está hablando de una propiedad, que Él era el único y exclusivo Cordero de Dios. Lo único que Dios tenía en propiciación por toda la humanidad. Entonces le estaba dando a entender a la gente, mire, este que está aquí es el importante de toda la humanidad. Este Cordero es perfecto, sin mancha, sin pecado, porque ahora leímos en el Antiguo Pacto, decía que debía ser ese Cordero sin defectos. ¿Sé lo que dice? Sin defectos. Y por eso le dice, mira, aquí les muestro que este es el Cordero que hablaba las Escrituras en el Antiguo Testamento, sin defecto. Y cuando está diciendo sin defecto, quiere decir que ese Cordero era sin pecado. Y la gente cuando mira, uy, esa persona no tiene pecado. Toda la gente que estaba reunida allá, todos eran pecadores. Todos. Y Juan el Bautista le está diciendo, mire, este que está aquí es el único que no tiene pecado. Es el único. La gente se miraba viéndolo a él. Oye, ese hombre que está ahí no tiene pecado. Porque Él es el Santo de Santos. Todos lo contemplaban, todos los miraban. Uy, no tiene defecto. Por donde miraban, ningún defecto encontraron en Él. Sin mancha y sin pecado. Por eso, hermano, usted y yo somos llamados solamente a contemplar a Jesús. Porque cuánta gente contemplan al pastor, o al evangelista, o al profeta, y piensa, este no tiene pecado. No, hermano. Todos tenemos pecado. Amén. Porque la Biblia dice que en el hombre mora el pecado. Estamos luchando contra el pecado, es verdad. Y que tenemos que combatir hasta la muerte por el pecado. Hoy en día, hermanos, se da una enseñanza y hermanos y elevan a los hombres y los ponen en pedestales grandes donde dice, aquí está el superapóstol, el superevangelista, el supermisionero, el superpastor, el que no tiene falta, el que no tiene pecado, y lo elevan hasta un grado. No, es Cristo. Es Cristo, hermano. Es Cristo. El hombre simplemente es un instrumento que Dios está usando para predicar la palabra, pero que tiene que esforzarse cada día a agradarle al Señor. No solamente yo, usted también, hermano. ¿Sí o no? Todos, hermanos, todos tenemos que esforzarnos. Pero la Biblia dice que el que tiene más que se le va a ¿qué? Más se le va a demandar. Porque hay gente que, uy, es que yo conozco mucho de Biblia. Yo me sé el arameo, el hebreo, me sé el latín, me sé cuántas cosas, sí, pero Dios te va a demandar más. Dios te va a demandar más. Porque entre más sepas, Dios te va a demandar más. Y usted, como sabe más, tiene que cada día que humillarse más, ser cada día más humilde. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Vamos un momento, mis hermanos, a Apocalipsis capítulo 13. Bendito es el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Vamos a leer quisiera, hermano, que vamos a leer capítulo 13, versículo 4 para que entendamos un poquito, porque si leo solamente ese versículo no lo vamos a entender bien. Entonces en el versículo 4 en adelante dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón se está refiriendo a Satanás. Amén. Y adoraron al dragón, o sea, a Satanás, que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Quién es esa bestia? La bestia nos habla aquí del anticristo. Amén. Y dice, y adoraron la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Amén. O sea, ¿quién como el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y dice el 5, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia. Es anticristo que se va a manifestar cuando la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia está en el cielo, toda la humanidad se va a postrar y va a adorar a ese anticristo que se va a hacer pasar como el Cristo, como el Cordero de Dios. Entonces dice: y adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos. Amén. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Y de quién? Y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Él fue inmolado. Jesucristo fue inmolado por usted y por mí. Fue sacrificado por usted y por mí. Y dice la Biblia que en aquellos tiempos todos ellos se van a postrar ante el anticristo pensando que es el Cristo. Pero son personas que no estuvieron anotados en el libro de la vida. Los que no estuvieron escritos en el libro de la vida, solamente ellos se van a postrar. Si usted y yo tenemos anotado el nombre en el libro de la vida, vamos a estar en el reino de los cielos, postrándonos ante Cristo de la gloria, el Cordero de Dios, aleluya. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, hermanos, que vemos, hermanos, que Él fue el Cordero. Lo dice ahí en el versículo 8, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso es importante, es aceptar toda persona a Jesucristo, porque la Biblia dice: todo aquel que confesara con su boca que Jesús es el Señor, que creyera en tu corazón que lo levantó el Padre de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, es salvo. Porque con la boca, hermano, se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Entonces es importante, hermano, no solamente confesarlo de los labios. Usted le pregunta a la gente afuera: ¿usted cree en Jesús? Sí, claro, yo creo en Jesús, pero lo dice de labios, pero no lo tiene en el corazón, porque eso es revelado por el corazón. Amén. Cuando tú y yo somos revelados en el corazón, venga lo que venga, las pruebas no nos van a apartar del Señor. Amén. No nos van a apartar, porque tenemos a Cristo dentro del corazón. Y teniéndolo dentro del corazón, no vamos a renunciar a nuestra fe. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 1 de Efesios, vamos para Efesios capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, qué bendición tan grande. Cuando la Biblia dice que tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios, cuando nadie, hermano, merecía ir al cielo, Jesucristo, el Cordero inmolado, vino para que tú y yo fuéramos al cielo. Por eso es que somos bendecidos con bendiciones espirituales. Somos muy bendecidos por el Señor, porque lo dice el Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo es que recibimos las bendiciones. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿cómo? Para que fuésemos ¿qué? Santos y ¿qué? Y sin mancha. ¿Delante de quién? Oiga, escúchenme pues lo que voy a decir. Cuando Juan le dijo a la humanidad, a los que están ahí reunidos, decía: contémplenlo a Él, que Él es sin mancha y sin pecado. ¿Sí o no? Todos estaban ahí, todos pecadores.
y estaban contemplando a Jesucristo sin pecado y sin mancha. Ahora, después de que Él se crucifica, da su vida por cada uno de nosotros, vamos a estar en el cielo, nosotros contemplando a Jesucristo, nosotros sin pecado y sin mancha. ¿Lo dice ahí o no lo dice? ¿Cierto que sí? Porque Él dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces vemos, hermano, que cuando Adán cayó, cuando Adán pecó por la desobediencia de Eva, que lo llevó a la desobediencia, cayó maldición sobre la tierra. Y eso no fue un accidente, porque si hubiera sido un accidente, hermano, tú hubieras sido al azar, pero eso no fue un accidente. Dios ya tenía un plan con todo, hermano. Sabía que el hombre iba a caer, sabía que iba a pecar, que iba a caer maldición sobre la tierra, y Dios ya tenía un proveedor. Ya Dios tenía un sustituto, ya Dios tenía a alguien para redimir a la humanidad, a su único Hijo, a Jesucristo, el que amó, el que ama. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, según nos escogió en Él antes, mire que nos habla que nos escogió. A usted el Señor lo escogió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted puede entender eso? Maravilloso, grande, poderoso. Yo quisiera ver las manos de los que Dios escogió. Ese es el milagro más grande. Y los otros no. Cuando nosotros somos escogidos por Dios, hermano, nos damos cuenta que el llamado no fue llamado de hombres, fue llamado de Dios. Dios lo cogió a usted y me cogió a mí. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Ah? Porque hay gente, hermano, que no sabe para qué fue escogido. Dice ahí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos. Hay gente que dice, no, santos no hay. Entonces, ¿qué piensa que son santos? Los que ponen los católicos ahí, los adornan con clavos y con ropa y cada año le quitan el polvo y lo sacan a cargar. Esos no son santos, esos son muñecos, esos son ídolos. Por eso cuento la anécdota cuando llegó un hombre, un católico a una iglesia cristiana y oye, ¿dónde están los santos? Y yo, no, se fueron a almorzar. Amén. Se fueron a almorzar, hermano. Oiga, el diablo como nos tenía mano de cegado, ¿sí o no? Que nos postamos ante un palo, ante un yeso y le pedíamos algo que no tenía vida. A una momia, es verdad. La Biblia dice que son espantapájaros. Sí, es verdad. La Biblia católica, la Biblia de ellos mismos dice que son espantapájaros. Claro, hermano, porque tanto tiempo escondido, guardado telaraña y polvo y todo eso, hermano, eso es espantapájaros. Y aún así, por eso es que los tienen que bañar, brillar, sacar el moco, sacarle tanta basura, sacarle las arañas, las telarañas, sacarle toda esa basura, hermano, y después presentarlo a la gente. Y la gente, como es tan ignorante, como no lee la Biblia, se postran ante eso. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, Él nos escogió en la fundación del mundo para que fuésemos santos, hermano. Pero hoy en día, hermano, el pueblo cristiano, hermano, no ha entendido esa mano. Piensa que es que solamente fueron llamados para recibir del Señor las preventas, a recibir carro, casa, avión, beca, para ser famosos, para ser reconocidos por todo el mundo. No, Dios a usted y a mí nos llamó para ser santos. Santo es un hombre y una mujer que ha sido sacado del pecado para santificarse por medio de la sangre del Cordero, para permanecer en el Señor. A su nombre sea la gloria. Dice, para que fuesen santos y sin manchas delante de Él. ¿Cuál es? Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude cada día. Porque usted sabe, hermano, que cuando vayamos, Jesucristo va a ir con usted y va a ir conmigo. Y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo, ¿qué? De todo pecado y de toda maldad. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que nos habla ahí que Él fue el Cordero que vino a quitar el pecado. Vamos una vez más a San Juan. Quisiera, hermano, recalcar una cosita aquí en San Juan, hermano. En San Juan, capítulo 1.
En San Juan capítulo 1 vuelve y dice en el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Mire que dice que está quitando el pecado de todo el mundo, no está diciendo de algunas personas. Porque hay gente hermano que lleva una enseñanza errónea y dice, no, el Señor solamente murió por unos cuantos. ¿Por unos cuantos? No, es que yo no puedo, hermano, quitar a lo que está escrito en la Biblia. Si el Señor Jesucristo y en su palabra dice que Él vino para quitar el pecado de todo el mundo, es porque es verdad. Una cosa, hermano, es que el mundo no le quiera seguir. Una cosa es que el mundo quiere más seguir la gente más en el mundo que en Cristo. Eso es una cosa diferente. Pero Jesucristo vino a morir por todo el mundo. ¿Para qué? Para que no haya excusa de nadie. Y cuando se coloquen delante de la presencia del Señor, ellos van a decir, Señor, yo no sabía. Dicen, ¿cómo así que no sabía? Yo morí por toda la humanidad, yo morí por ti. Que tú no quisiste seguirme y obedecerme. Ya es cosa suya. Porque el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. El Señor Jesucristo no obliga a nadie, pero Él nos invita a usted y a mí a que seamos santos, a que nos apartemos del pecado, a que nos apartemos del mundo, a que nos santifiquemos, a que le sigamos, a que lo amemos, que le sirvamos. A eso nos llama el Señor. Pero Él murió por toda la humanidad, por todos. Que el mundo no le quiera seguir ya es otra cosa. Amén. El que no le quiera servir ya es otra cosa. Pero el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. Él no murió por unos cuantos, nos murió por todos. Porque dice la Biblia que la puerta fue abierta y esa puerta es Cristo, la puerta de salvación. Porque Dios habla al medio de su pueblo y a la gente, al impío, al pecador, habla a todo el mundo y dice que todo aquel que en Él, que todo aquel que en Él creyere, ¿será qué? Salvo. O sea, esa palabra es para toda la humanidad. Amén. Es para todos, hermanos. Pero hay requisitos. Que para yo, hermano, ser salvo, primeramente creer y segundo obedecer. A su nombre sea la gloria. Y aquí el Cordero de Dios que quita. Y cuando dice que quita, es porque Él vino a quitar, a remover o a levantar algo que estaba dañado. ¿Se acuerdan, hermano, cuando la mujer la encontraron en adulterio y la llevaron ante Jesús? Dice que ellos cogieron piedras, levantaron piedras para tirar a ella. Y Jesús, que era el único que podía tirar la piedra, dijo, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Ahí está el Espíritu de Dios fluyendo y le mostró que no había nadie digno de tirar la piedra. Y por eso, hermano, Jesucristo se mostró como el Salvador de ella. Como el Salvador de ella, mi hermano. El Señor Jesucristo la salvó de una muerte ahí a pedradas, hermanos. Qué lindo Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos para ir terminando a 1 San Juan. 1 San Juan. Primera San Juan capítulo 2. Gloria a su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Bendito Jesús. Santo Señor. Primera San Juan capítulo 2 dice, y Él, ¿quién? Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. 2:2. Primera San Juan capítulo 2 versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice ahí, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿quiénes? Por los de todo el mundo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Entonces el hombre puede decir, no, Jesús murió por unos cuantos. No, Jesús murió por todo el mundo. Porque ahí lo está diciendo Juan, que no solamente murió por aquellos que han creído en Él, sino que murió aún así por aquellos que no creyeron en Él. A su nombre,
su nombre sea la gloria. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están agradecidos por Jesús? Él es el Cordero, hermanos. Él es el Cordero que fue inmolado, el Cordero que el Padre envió para morir por usted y por mí, por cada uno de nosotros. ¿Cuántos están agradecidos que Dios mandó a su único hijo? ¿Sabe que si el Señor Padre no hubiera enviado a su único hijo, usted y yo se hubiéramos perdido? Que si el Hijo de Dios no hubiera dicho, no, yo por allá no voy, yo que voy a hacerme morir, me voy a hacer matar por ellos, ¿qué hubiera sido nosotros? Pero el Señor Jesucristo nos ama, hermanos. Nos ama, hermanos. ¿Cuántos quieren colocarse sobre sus pies y darle gracias a Dios? Invito a los hermanos de la alabanza, amén. Para darle gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad. Jesucristo, el Cordero de Dios, el inmolado, el que murió por usted, el que murió por mí, el que murió por nuestros pecados, el que nos salvó. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Levante tus manos al Cordero y diga: Señor, Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque tú eres el Cordero que fue inmolado. Gracias, Señor, porque tú, Señor, viniste a morir por mí, a morir por mis pecados, Señor. Levanto mis manos a ti, Jesús, porque tú eres mi Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, si no hubiera sido por ti, Señor, que hubiera sido de mi alma, Señor, que hubiera sido de mi vida, Señor. Hoy me rindo a ti, Señor, en adoración. Hoy, Señor, me postro delante de ti, Señor. Me rindo a ti, Señor amado, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Estoy delante de tu presencia, Jesús, adorándote, bendiciendo tu santo nombre, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia, Jesús, mi Señor, mi Salvador. Dígale al Señor: Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por haber llevado mis pecados, mis maldades. Gracias, Señor, por esa ofrenda en esa cruz. Gracias por amarme, por salvarme, por darme vida, Señor. Estaba, Señor, como oveja descarriada, que no sabía dónde ir, Señor. Ahora tú me has dado vida. Esa vida está en ti, Jesús. Derramaste tu sangre, tu preciosa sangre, para que yo tuviera vida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Adórele, Señor. Adórele con tus labios. Adórele con todo tu corazón. Adórele con toda tu alma. Adórele con todo tu ser. Santo. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí.
desechado y despreciado, el varón del dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Resultó hasta el establo, del establo al Calvario y del Calvario a mí. Resultó hasta el establo, del establo al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, me redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, por haber venido a este mundo, de haber derramado tu sangre preciosa, para que nosotros tengamos vida, Señor. Señor, te amamos, te adoramos, Señor. Te damos la gloria, te damos la adoración, Señor. Te digo, mi Rey, te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos. Todo está en el establo, del establo al Calvario y del Calvario a mí. Con nuestro disfrutó hasta el establo, del establo al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, que me redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, Oh, gloria a Dios. preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. A su nombre está la gloria. Quisiera en esta mañana, antes de seguir con la Santa Cena, traer a invitar a los hermanos que se bautizaron para darles
el certificado de bautismo. Amén. Invito a mi hermana, bendito sea el nombre del Señor, a mi hermana Liliana Patricia. Amén. Invito también a mi hermano Juan Pablo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Valegas, el hermano Albeiro está acá. ¿No ha llegado? Ni tampoco el hermano Roberto. Vamos en esta hora de la mañana a hacerles un entregado del certificado de bautismo, donde ellos dieron un paso muy importante delante del Señor, confirmando la fe en el Señor Jesucristo, que a través de Él sus pecados fueron perdonados y que fueron a ese lugar a sepultar el viejo hombre. Hoy le damos gracias al Señor porque ellos han rendido su vida al Señor Jesucristo y que en esta mañana le hacemos una conmemoración. Amén. La Biblia dice que al que honra, honra. Amén. Y damos gloria al Señor Jesucristo porque ellos se han dispuesto a descender las aguas y que ellos ahora están dando un paso muy importante de fe y en obediencia de agradarle al Señor. Amén. Hermana Liliana, le hago entrega del certificado. Amén. Hermano Juan Pablo, le hago entrega del certificado, que es de mucha bendición para que usted, gloria a Dios, recuerde de ese día cuando descendieron a las aguas. A su nombre está la gloria. Gracias al Señor. Así que ellos pueden con nosotros compartir la Santa Cena del Señor, que en esta mañana vamos a dar inicio a la Santa Cena. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para dar inicio a la Santa Cena en 1 Corintios. Háganlos clasificar para que... Sí. En 1 Corintios capítulo 11. Amén. Primera Corintios capítulo 11. Santo Señor. Señor, en esta hora, Señor, damos inicio a la Santa Cena, Señor. Nos examinamos en esta mañana, Señor. Si hay pecado, Señor, en el pueblo, Señor, perdona, por favor, Señor. Señor, te rogamos que la sangre de Jesucristo de esta mañana nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Si hay algo, Señor, que nos quiera apartar de ti, Señor. Señor, si te estamos ofendiendo, si estamos fallando en algo, ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos en esta mañana, porque tu palabra dice que hemos de examinarnos, Señor, cómo nos encontramos, si somos dignos de recibir la Santa Cena, para que no vaya a haber juicio delante de nosotros, Señor. Ayúdanos en esta mañana a hacerlo con temor y temblor, para que Cristo sea glorificado en todo, y para que nosotros, Señor, haya salvación y vida eterna, Señor. Queremos, Señor, hacerlo, Señor, para tu gloria, Señor. Te lo rogamos, Padre, que te glorifiques. En el nombre de Jesús, Señor. Es importante, hermano, que solamente pueden tomar la Santa Cena aquellos que han sido bautizados. Amén. Si hay alguno que se congrega en otro lugar y ha venido por primera vez acá y siente que lo puede hacer, hágalo en el amor del Señor Jesucristo. Tiene libertad en el Señor. Amén. Y dice la bendita palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Señor, te damos gracias por este pan. Este pan, Señor, es símbolo que tu cuerpo, Señor, fue partido y molido por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Señor, gracias, Jesús, porque tú eres el Cordero inmolado, que por tu cuerpo, que fue partido, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, Señor, fue partido, fue molido, Señor. Vamos a tomar del pan
dándole gracias al Señor. Señor, gracias por este pan. Gracias, Señor. Dele gracias tomando del pan que es el símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor amado. Gracias, Señor, por dar la vida por nosotros, Señor. Gracias por esa muerte, esa resurrección, porque no solamente moriste, sino que fue levantado en gloria y en poder, para que de la misma manera como tú fuiste levantado, tu pueblo se ha levantado, Señor. Gracias, Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos, hermanos, tomar de la copa dándole gracias al Señor. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue
después, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias por esa muerte, por haber dado tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Porque ¿qué hubiera sido nosotros si usted no hubiera venido, Señor, como de cordero a dar la vida por nosotros, Señor? Gracias por salvarnos. Gracias por darnos vida, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas, Señor. La iglesia, Señor, dice el Espíritu, ven. Señor, ven, Señor. Te estamos esperando. Te estamos anhelando. Ayúdanos, Señor, siempre a esperar en ti, Señor. Queremos verte, queremos conocerte, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. En esta mañana, ¿hay alguna persona que haya venido por primera vez? Hijo, Cristo te ama. ¿Cómo te llamas? Julián. Julián, Cristo te ama. ¿Hay otra persona que haya venido por primera vez? Amén. ¿Hay alguna otra persona que haya venido por primera vez y que quisiera aceptar a Jesús? Cristo murió por ti, Julián. Murió para salvarte, para perdonar tus pecados, redimirte de condenación y llevarte al cielo. Solamente por Él tenemos vida, Julián. Quisiera que tus pecados fueran perdonados. Vamos a orar por ti, dime. Vamos a orar por Julián, amén. Vamos a orar para que el Señor perdone sus pecados, porque lo más maravilloso de Julián es que nuestros pecados sean perdonados. Cierra tus ojos. Dile, Señor Jesús, en esta mañana me pongo delante de ti, Señor, para que tú perdones mis pecados. Te he ofendido muchas veces, pero lo hacía por ignorancia. En esta mañana reconozco que tú fuiste enviado como el Cordero de Dios para llevar mis pecados. Gracias, Jesús, por tu muerte en esa cruz, y que fuiste resucitado y que estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. En esta mañana abro mi corazón para que lo limpies con tu sangre preciosa de toda maldad, de todo pecado. Lléname, Jesús, con tu Santo Espíritu. Hoy reconozco que solo en ti, Jesús, tengo salvación, tengo vida eterna. Sálvame, perdóname y líbrame. De la misma manera que tú me has perdonado, que me has salvado, yo perdono y bendigo a los que me han hecho daño. Renuncio a todo pecado, a toda maldad. Recibo, Señor, tu Santo Espíritu. Séllame en el libro de la vida y no me borre jamás. Y ayúdame, Señor, a agradarte y a obedecerte. Soy libre, porque tú, Jesús, me haces libre. Y por tu sangre soy comprado. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas, pertenezco al reino de la luz, que es Cristo, mi Señor, mi Salvador. Gracias, gracias. Amén. Que Cristo te ama. Amén. Eres perdonado por el Señor, eres salvo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El Señor es bueno, mis hermanos. Levanta las manos al Señor. Señor, gracias por haberme hablado esta mañana, por tu palabra, Señor. Señor, gracias, porque tú fuiste el Cordero inmolado. Perdóname, Señor, si te he ofendido. Perdóname, Señor, si he hecho lo malo delante de ti, Señor. Ayúdame, Jesús,
porque tú eres el Cordero inmolado, que viniste a este mundo a morir por mis pecados, a morir por mis maldades. Ayúdame a agradarte, a obedecerte, a servirte, Señor. Recibo en esta mañana perdón de pecados. Me limpio con la sangre del Cordero. Limpio. Déjame verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra
Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más beber de esas aguas de vida eterna, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Rey. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Te glorificamos, Señor amado, hermoso Dios. Precioso Rey. Qué lindo. Hermoso Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por habernos, Señor, hablado, por habernos ministrado, Señor. Mira, Señor, este pueblo, Señor, que está delante de ti, Señor. Si hay alguno, Señor, que está enfermo, pasando por tribulaciones, aflicciones, Dios mío, por favor, supla, provee, bendice, Señor. Tu pueblo, Señor, oh Dios, está en tus manos, Señor. Yo te ruego, Señor, que los bendigas, que les ayudes, que les provees y que obres en sus corazones y en sus familias, Señor. Padre, yo los bendigo con toda bendición de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Salude a tu hermano, a tu hermana en el amor de Cristo. Cristo les ama. Dios me lo bendiga. Amén.